Bueno, si se fijan, el salmo que leyó el hermano tiene, bueno, sí tiene mucho que ver, pero no es lo que vamos a predicar otro, pero está totalmente relacionado si pusimos atención, ¿verdad? Me llamó la atención ahorita en una de las estrofas del último canto, que decía, vamos a ver si, dice, me llenará el amor de Cristo en su rostro contemplado. Sí, muy bonita la frase, ¿verdad? ¿Cómo contemplas el rostro de Cristo? No lo vas a ver, ¿cómo lo contemplas? Pues si no sé contemplarlo, no me va a llenar el amor. ¿Cómo lo contemplo? Y luego dice, me amaré por siempre y su alabanza cantaré. Entonces está relacionado. Si yo contemplo el rostro, voy a cantar y va a estar su amor en mí. Eso está relacionado. Pero ¿cómo lo contemplo? Pues eso es lo que vamos a hablar ahorita el día de hoy. Este Salmo 92, un salmo un poco largo, pero hermoso y muy interesante. Especialmente todos aquellos que andamos batallando con el gozo, con las pruebas, con el ánimo, está especial. ¿Sí? Entonces, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme a orar todos juntos, por favor. Señor Padre, bendito seas, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo, Señor. Gracias que nos permites estar aquí, gracias por el ministerio de la palabra. Pedimos sabiduría de lo alto, claridad, fidelidad en la palabra, Señor, amor y compasión para compartir estas verdades. Pero pedimos por todos los que estamos aquí, Señor, para que tu palabra obre en cada uno de nosotros, que tu palabra no vuelva vacía en ese sentido, Señor. Padre, edifícanos, santifícanos, redargúyenos, Padre Santo, y a las personas que aún no tienen vida y no lo conocen, dales quebrantamiento, Señor, dales arrepentimiento, Señor, y dales una vida nueva. Te damos gracias, Padre Santo. Amén. Muy bien. Entonces, todos tengan ahí en su Salmo 92. Ahí vamos a poner, ahí vamos a poner ahorita los pasajes de apoyo. Y esfuércense. Está duro el calor, yo sé, el abanico adormece, el ruidito, ¿verdad? No le hagan caso a los ronquidos de Carelli, ¿no? Usted concéntrese, hagan un esfuerzo. Tú estás acostumbrado, pues sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 3 puntitos nada más. Mira, es muy importante cómo ves a Dios tú, ¿sí? Relacionado a lo que comenté ahorita, ¿cómo ves a Dios? Y es muy importante cómo vengo yo, cómo venimos a Dios. ¿A qué me refiero con eso? ¿Observas a Dios en tu vida diaria o no? O sea, ¿cómo lo observas? No estoy hablando de ser subjetismo y esoterismo. Yo he oído comentarios que dicen, yo sentí que Cristo me abrazaba. Eso no puede existir. No pienses así. Eso no es bíblico. ¿Me explico? Suena muy bonito, pero no. Entonces, ¿ves a Dios en tu vida? ¿Es cierto? ¿Cómo lo ves? Eso es bien importante, por eso es bueno tener la teología correcta, ¿no? Y después de observarlo, si es que lo observas, y lo observas en los mínimos detalles, eso, hablando de ahorita, te lleva a alabarlo, a agradecerle, a adorarlo, si ves que te bendice, si ves que te prospera o no, la verdad. Y sé honesto. Ahora, otra pregunta. ¿Has sentido envidia? Es sincero, ¿eh? ¿Has sentido envidia? Yo sí, ¿eh? ¿Has sentido celos, molestia por ver cómo los de afuera les va mejor que nosotros? Y son tan malos y tan injustos. Y mira qué bien les va. Y nosotros que le echamos tantas ganas y trato de ser obediente, trato de corregir mi pecado y porque a ellos les va tan bien. No siento así como, Señor, o sea, si soy de tu equipo, ¿sí o no? Sé honesto. ¿Sí? Mira, yo he observado en mi caminar que muchas personas de la iglesia, y hablando de las iglesias, pero también aquí hay algunos ahorita, que caen en un hoyo oscuro. ¿Qué pasa en un hoyo oscuro? ¿Cómo te sientes? Atrapado y no ves. Muchos caen en un hoyo oscuro y no pueden ver en realidad la presencia de Dios en su vida. No que no son cristianos, sí lo son, pero están en una situación que no ven lo que mencionábamos ahorita de Dios. No lo ven. Y los de afuera sí lo ven, pero él no lo ve, porque está en un hoyo. Eso es muy común. Y a lo mejor dices tú, yo no, bueno, a lo mejor ojalá y no caigas alguna vez, porque los que hemos caído sabemos que sí es posible, y es horrible.
Unos caen en lo que dice el versículo, el Salmo, en el pozo de la desesperación. Pozo de la desesperación. Y toman, como es un pozo y de desesperación, empiezan a tomar decisiones que no son bíblicas y no se dan cuenta porque están en la desesperación. Entonces resuelven las cosas a su manera en lugar de esperar a Dios. Algunos se desesperan y piensan que el castigo, la disciplina, la prueba que Dios me tiene, me ha alargado demasiado. Es más, se está pasando el Señor. Ya, ¿por qué no levanta la mano? Ya aprendí la lección. ¿Eso crees tú? ¿Sí? Todo eso yo ya lo pasé, la verdad, en mis tiempos anteriores. Y eso me dijo. Además, aquí tengo el ejemplo. No me acordaba que me había puesto aquí. Dice, hace muchos años, me narré, era yo un bebé espiritual, no bebé carnal. Y apenas me estaban discipulando y Dios, a mi familia y a mí nos estaba pasando por una prueba. Tenía meses sin trabajo, meses sin trabajo. Y no dejé de buscar, nunca. Dice, y yo había buscado de todo, de ingeniero, de vendedor, de repartidor, de velador, de despachador, de demostrador, y todo me lo negaban. Todo me lo negaban. Hasta empecé a alterar mi currículo y quité todo de la universidad y dejé nomás lo de la prepa para que hubiera más posibilidades. Así tampoco. Dios, nada. Clamaba todos los días, nada. Entonces, mi hija estudiaba en la secundaria que tengo en la esquina de mi casa. Me dije, voy a vender como pico de gallo. ¿Saben qué es pico de gallo? Fruta, eso. Entonces compré y empecé a vender. Me ponía en la calle una camionetita, ponía una hielera y empecé a vender. ¿Sabes cuánto ganaba diario? Ganaba 20 pesos diarios. Y así estuve meses, hasta que me corrieron de la secundaria, porque ellos tenían su vendimia interna y, órale, vámonos, todo se acabó. No había nada. Entonces, a los meses que me estaban discipulando, mis tutores en Cristo, en ese entonces, un día en la selección no aguanté nada y me quebré y les dije, ¿por qué Dios no me quiere? El hoyo oscuro, el pozo de la desesperación era eso. Mi respuesta era equivocada. Dios sí me quería, pero yo la prueba la estaba tomando como un castigo. Entiéndase que era un bebé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas son las reacciones normales cuando un cristiano pierde el rumbo, ¿sí? Deja de ver el rostro de Cristo, ¿verdad? Entonces, este salmo, creo yo, que da muchas de las respuestas de eso que algunos hemos pasado, ¿verdad? La idea es reconocer que debemos alabar a Dios. Dices tú, yo estoy bien, no. Todo cristiano tiene que alabar a Dios, ¿sí? Pero reconoce. Mira, ¿cómo? Primero, tengo que detectar la presencia realmente de Dios en mi vida. O sea, verlo como obró en los detalles, ¿sí? Segundo, chécate. Reconoce cómo es el camino de los inconversos. ¿Tú crees que están prosperando? Chécate bien. Y ahorita vamos a ver. Y lo otro, no estás viendo que Dios te prospera. Entonces, si hacemos eso, que va a llevar como consecuencia a que vas a querer alabar a Dios. Vamos a ver para qué veas. No es algo que yo inventé, se supone que sale de estos 15 versículos. Mira, vámonos a los primeros, ahí tu salmo, los primeros 5 versículos. Hombre, screenshot. Ok, mira, dice. Ahorita lo voy a repetir al cabo los puntos. Mira, dice el versículo 1: bueno es alabarte, oh Jehová, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio, en el salterio, en todo suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, y en las obras de tu mano me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundo son tus pestañas. Entonces, en ocasiones, todos vamos nosotros caminando y estamos tan metidos en los asuntos de nuestra vida diaria que no checo los detalles de Dios obrando en mi vida. ¿Sí me explico? Las cosas urgentes me dominan y no me fijo en las importantes. Entonces, ¿sí me explico? O sea, es urgente pagar el recibo, es urgente ir a trabajar, ¿sí? Es urgente llevar dinero a la casa, pero hay cosas prioritarias, ¿sí? O sea, pedimos en oración, pero como estoy tan ocupado, ni siquiera me doy cuenta si me contestó Dios o no, porque estoy muy ocupado. Ya oré, órale. ¿Y qué dice aquí el salmista? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. ¿Qué es bueno? ¿Qué es conveniente? ¿Qué es agradable? ¿Qué es alabar?
Alabar es como darte cuenta de su importancia, darle el honor debido. Si yo no conozco a Dios, yo no lo puedo alabar. ¿Sí? ¿Sí me explico? Si yo no entiendo quién es Dios, darle la importancia correcta, yo no lo puedo alabar. Entonces tengo que conocerlo. No sé en tu versión, pero aquí la palabra salmos no viene en el original. Tendría que ser como, parafraseando, es bueno cantar alabanzas a Dios. Sería lo correcto, no importa. El punto de la alabanza, ¿sabes qué es? Aparte de reconocer la importancia de esa persona, que en este caso es Dios, en la alabanza va un elemento implícito. ¿Sabes cuál es? El gozo. Entonces, se está poniendo más complicada la cosa. O sea, no nada más tengo que reconocer lo importante que es Dios para poder alabar, sino aparte, me estás diciendo que venga gozoso. Sí. ¿Cómo? Bueno, vamos para allá. Y cuando habla de su nombre, el otro día en discipulado con unos hermanos hablábamos de eso, de su nombre, que los carismáticos lo han distorsionado, ¿no? En el poder de su nombre, y creen que la palabra nombre, la palabra Jesús, tiene poder. No. Eso es misticismo y no sirve para nada, ¿no? Nombre en la Biblia significa personalidad, carácter o autoridad. En este caso es conocer el nombre de Jehová. ¿Qué es? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es su carácter? Entonces yo tengo que conocerlo. ¿Me explico? No andar diciendo en el nombre del Señor y crees que va a ser poderoso esta expresión. Para nada, es simplemente fonético. No tiene poder alguno. ¿Me explico? ¿Sí? Yo sé que a lo mejor alguien se puede ofender por la declaración, pero es la verdad, sinceramente, ¿no? Entonces, debemos cantar alabanzas que exalten su carácter, aspectos de su personalidad, no tanto del hombre, que son las que más le gustan al humano, fíjate. Las personas, hace muchos años yo tenía una librería cristiana y hubo un problema en una de las iglesias más, la mega iglesia que tenemos en Mochis, que no voy a decir el nombre, pero ya saben cuál es. Hubo un problema y hubo una división, entonces vinieron muchos y llegaban conmigo y platicaban, entonces me decían, ando buscando una iglesia, pero no me llena. Veo las alabanzas de esta iglesia y de esta otra y no me llenan. ¿Qué tienes que buscar? Que me llenen, porque ellos querían cantos que hablaran de ellos, de su vida. No, cantos de Él. Y si no te llenan es porque no reconoces quién es Él y no sabes alabarlo. Tú estás buscando cosas que hablen de tu experiencia, de cómo batallé con mi pecado. Esos son los cantos que le gustan mucho a la gente, en vez de los de Dios. ¿Sí me explico? Ya no voy a decir me explico, ya se me están viendo, así que cada rato repito esa palabra, ¿verdad? Por eso debo conocerlo. Mira, pero la alabanza debe surgir de un corazón sincero. Y aquí entra el problema. Es decir, la alabanza viene de mi experiencia diaria. ¿Cómo está mi relación con Dios? Si yo no estoy experimentando esa relación, no encuentro cómo Dios obra en mi vida, y que aparte no tengo una teología sana y que haya bajado a mi corazón, está difícil alabar a Dios. ¿Sí se entendió? Eso es bien importante, porque hay personas que conocen mucho, pero la teología no baja al corazón todavía. Y se oye hueco lo que dicen, porque no lo han vivido. ¿Sí? O personas que son muy emocionales y pueden decir, pero tienes que vivir esas experiencias con el Señor, percibirlo. Por eso todo el sermón es reconocer. Yo tengo que reconocer cómo Dios está obrando en todos los detalles. Todos los detalles. Yo te voy a poner un ejemplo. Ahora, dices tú, bueno, ¿por qué debemos alabarlo? Mira lo que dice aquí. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que debo reconocer a Dios en cada detalle de mi vida. Es decir, desde que yo me levanto, me doy cuenta de su misericordia. Y al acostarme, puedo voltear para allá atrás y ver toda la fidelidad de Dios en mi vida. Pero lo veo, me percato, o que te quejaste porque el día fue horrible. ¿No viste la misericordia y la fidelidad de Dios? Entonces aquí habla de que constantemente, durante todo el día yo estoy viendo, mira el Señor cómo está obrando, los pequeños detalles, pero tengo que estar atento. A lo mejor cosas que yo veo como malas, no, son cosas que el Señor está haciendo en tu vida para tu bien. Como cristiano estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Es darse cuenta, es reconocer, y eso me va a ayudar a mí, ahora sí, a alabarlo. ¿Te fijas cómo está relacionado todo? Si yo en el día me estoy percatando, para sí me va a ser fácil alabarlo. De la otra manera no. A veces me doy cuenta que los miércoles decimos, a ver, alguien que quiera un agradecimiento al Señor. Y algunos se ponen,
Hasta a mí me ha pasado, pues, ay, ¿qué hubo el Señor? ¿Qué me ha hecho el Señor para agradecerle? Quiere decir que no estamos apenas. Unos batallan para ver que después de toda la semana, ¿qué le voy a agradecer? Porque no estamos pendientes, no estamos haciendo esto. ¿Sí? Algunos de ustedes conocen al hermano David Boncel, hijo. Algunos los conocen, algunos lo conocemos bien. Es un hermano cristiano, lo creemos en Cristo en ese sentido. Pero este hermano hace un tiempo, 3 años, 4 años ya, de repente, un hombre robusto, fuerte, sano, entregado al Señor, ¡pum!, inválido. ¿Y Jesús qué pasó? Así de la noche a la mañana, inválido, sin esperanzas de que mejore. ¿Sí? Yo lo conozco a este hombre, porque muchas veces oramos juntos y tuvimos juntos ministerio. Ese hombre reconoce la fidelidad y la misericordia de Dios, y él alaba gozoso a Dios. ¿Cómo es posible? Pero si lo tiene inválido, sí, pero él ve más allá. Él puede ver todos los días cómo Dios es fiel y misericordioso con él. Y yo o tú, que tenemos una vida mucho más light que la de él, batallamos a lo mejor para encontrar esos detalles de su fidelidad y su misericordia. ¿Sí? Un detalle bien tonto, personal. Cada vez yo tengo mucho problema para caminar, la verdad. Entonces yo a veces voy al centro, imagínate el centro mediodía, está así. Entonces tengo que ir a un lugar y, híjole, no puedo caminar 2 cuadras ya. Entonces, Señor, si es tu voluntad que vaya a ese lugar, dame un espacio cerca, enfrente, 10 metros de distancia. Y está así. Y a veces doy 2, 3 vueltas, 4 vueltas, y ya, no, pues va a salir más caro la gasolina, mejor me voy. Entonces a veces oro y el Señor me contesta. Y se quita un carro cuando voy pasando y es casi enfrente del local, o 20 metros de distancia. ¿Qué fue eso? Detalles tan tontos que el gran Dios me contestó. Pero estoy dependiente. No fue la buena suerte, no fue casualidad. Y otras veces no. Entonces me regreso a la casa. No quiso Dios, no quiso, me voy, no pasa nada. Pero esos detalles tan tontos, tan sin chiste, te contesta Dios. Y ver su misericordia y ver su fidelidad. ¿Me explico? Es un ejemplo nomás. Hay muchos que tú puedes dar en tu vida diaria, estoy seguro, ¿verdad? Ahora, el versículo 3, que tú lo tienes ahí, básicamente habla de que lo puedes alabar con instrumentos musicales. No hay mucha profundidad en él. Lo importante es acá, el 4. Dice, por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, y en las obras de tu mano me gozo. ¿Te fijas? Ahí está el elemento de alegría y de gozo en la alabanza. 2 veces lo menciona. Me has alegrado y me gozo. ¿Por qué se goza? ¿Qué dice el versículo? ¿Por qué se está gozando? 2 veces también lo menciona. Por sus obras en la vida. Las cosas que Él está haciendo en mi vida. ¿Cuáles obras dices tú? Ah, bueno, ahí entra tu relación íntima con Él. ¿Lo estás viendo o no? ¿Cuáles obras? Las pasadas. ¿Cuáles? Te eligió, te salvó, te redimió, pagó un precio, te adoptó, te trajo una familia. Si esas cosas para ti, bueno, eso es teología, ya sé que soy salvo. Pues si no te mueven, tienes un problema de sensibilidad en tu corazón. Las presentes, lo que está haciendo, lo que ya mencionamos, lo que está haciendo todos los días contigo, esos pequeños detalles. Las futuras, pues ya sabes, lo mejor está por venir. Un cuerpo glorificado. Los que tenemos problemas ya no vamos a tener problemas. Vamos a estar en la presencia de Dios por toda la vida. Ya no va a haber pecado, lucha, justicia siempre. Entonces, lo mejor está por venir. Si esas 3 razones no me motivan a mí a sentir gozo, tienes un gran problema. Tenemos un gran problema. ¿Sí? Estás muy, pero muy enfocado en ti. Tu amor por ti mismo te tiene en ese orgullo. Te tiene atrapado tu orgullo. ¿Qué es tu orgullo? Porque estás ensimismado. Es mucho más importante tu situación que ver todo lo que está Dios haciendo en tu vida. Estás tan inmerso en tu situación, tan incómodo y tan molesto con la prueba, que no puedes ver la presencia misericordiosa y fidelidad de Dios en tu vida. ¿Sí? Por eso es importante reconocerlo. Y esa es la clave para yo poderlo alabar. ¿Me explico? Mira el versículo 5. Es alguien que reconoce. El versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová.
y muy profundos son tus pensamientos. ¿Te fijas cómo lo expresa el salmista? ¡Cuán grande! Es como si le pusieras signos de admiración. ¡Cuán grande! Es alguien que está así como, ¡wow! Anodadado, exaltado, maravillado. ¿De qué? Por todo lo que Dios está haciendo en la vida de él. ¿Sí? Y como Él es un Dios perfecto, es un Dios poderoso, todo lo que hace en mi vida es grande. ¿Sí? Todo. Un cuadro de pintura, que yo no sé nada de arte, tú puedes ver, y está bien feo y está carísimo. Y ves el otro, que está más bonito y no vale nada. ¿Cuál es la diferencia? El autor. ¿Quién lo hizo? Lo mismo. Entonces, lo importante es lo que Dios está haciendo en tu vida, y es gracias. Y es grandísimo porque Él es el que está trabajando en tu vida. ¿Sí se entiende? Entonces yo lo tengo que ver y decir, wow, esta prueba es tremendo porque Dios me la puso. Y te gozas, ¿verdad? Pero el problema es que muchas veces hay una situación, una prueba, tribulación, enfermedad en mi vida, y yo digo, no, ¿por qué estás haciendo así? ¿Por qué mejor no lo hiciste así? ¿Entiendes? Este hombre finito e ignorante, diciéndole al omnipresente y todopoderoso y que todo lo sabe, cómo hacer las cosas. ¿Te fijas la soberbia? ¿Sí? Él muchas veces, la mayoría, no te va a decir por qué está haciendo eso en tu vida. No te lo va a decir, no te va a responder en lo más probable de eso, ¿verdad? O por qué. Y es ahí donde muchos flaqueamos. ¿Sí? Porque no podemos esperar, queremos una respuesta. Y en medio de la situación vemos, ¿y por qué? No es por qué, es ¿cómo le hago en medio de esta prueba, Señor? ¿Cómo te glorifico? No, ¿por qué me tienes aquí? Cuando alguien pregunta así, tienes un problema. Cuando alguien responde al revés, Señor, en esta prueba tan grande, ¿cómo le hago? Imagínate que un día me declaren a mí, ¿sabe que mi amigo usted tiene cáncer terminal y está muy avanzado, le quedan 3 meses? Entonces, le voy a decir, ¿por qué? O, Señor, pues me quedan esos 3 meses, ¿cómo le hago para glorificarte? Esa debería ser mi respuesta, si es que entendía este salmo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué? Porque tus pensamientos son muy profundos. ¿Qué quiere decir? Que son tan vastos, tan grandes, tan maravillosos que no los podemos entender porque son muy profundos para nosotros. No lo podemos entender, pero mi fe descansa en que todo lo que Él haga en mi vida es lo mejor. Yo tuve un maestro, que lo conocen muchos de ustedes, que es excelente teólogo, muy reconocido cada vez más por los hispanos, por C.S. Brown, y él ya tenían un niño que nació muchos problemas de salud y lo operaron desde bebé, tremenda prueba, pobrecito. Y después se encargaron un bebé y a las semanas o meses se les muere. Y dices, ¿no? Un hombre tan entregado y su esposa también bien entregada. Entonces su esposa le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Algún día vamos a entender por qué hizo Dios esto? Le dice él, pues no creo, pero el día que estemos allá y volteemos para atrás, vamos a entender y decir, fue lo mejor que pudo haber hecho Dios. Y dices tú, wow, ¿qué? ¿El que se llevara al bebé? Sí, sí, porque son las decisiones y los pensamientos de Dios. Es lo mejor. Solamente que humanamente no lo podemos entender así, pero es lo mejor. El que yo perdiera una pierna es lo mejor para mi vida. Para la tuya no, pero para la mía sí. Es lo que yo ocupaba para Dios trabajar en mi vida. Fue perfecto, dices tú. Sí, a mí no me gusta tampoco, ¿verdad? Dije, pues hubiera hecho otro plan, pero no, era lo mejor. ¿Verdad? Sus pensamientos son, no tratemos de entenderlos, tratemos de gozarnos con sus decisiones, ¿verdad? Allí entra tu fe, tu confianza en su nombre, ¿verdad? Mira, yo ando en la calle y de repente me pongo a ver a las personas indigentes, adultos indigentes, veo niños pidiéndome, ligando, que se atraviesan en medio del bulevar en la calle pidiéndote, descalcitos bajo el sol de ahorita de 40 grados, veo personas, yo tengo la ventaja de que cada vez que se me amuela una prótesis, el seguro me da una, no tengo problema, tengo 20 años así, pero veo mucha gente discapacitada en muletas y que no tienen esa bendición, que para mí es una bendición. Entonces, y veo muchas personas que andan trabajando ahí y que ganan bien poquito o mucho menos que todos nosotros, ¿sí? Es más, mi esposa no va a dejar mentir, varias veces andamos en el carro y vemos una viejita, tiene como 70 y tantos, ha de pesar unos 45 kilos, flaquita,
y empuja un triciclo lleno de cartón prensado, o sea, pesado. Y ahí va, a las 12 del mediodía. Una viejita de 75 años empujando. Yo creo que va y lo vende y saca dinero. Y ahí va, y así anda. Ese es tú. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es que ellos son peores que nosotros, por eso también se lo merecen. ¿Será así la cosa? Eso pensaban los judíos, los fariseos. Sí, es porque Dios tuvo mucha misericordia y compasión con nosotros. ¿Sí? ¿Tú crees que mereces vivir como vives? ¿Tú te crees merecedor de la familia en la que tú naciste? Porque muchos nacieron sin pedirle a una familia, ¿cómo se llama? Me fue la palabra. Disfuncional. Una familia de drogadictos. ¿Qué culpa tiene el que nació ahí? Muchos nacen así. ¿Sí? ¿Tú crees que mereces la salud que tienes? No seamos injustos con los demás y demasiado compasivos con nosotros. Cuando veo esas cosas, yo pienso en mi madre. Imagínate mi madre haciendo eso. ¿No? O ver a mis nietos en las calles pidiendo. Tremendo, ¿no? O a mis hijos, cuando veo a esos delgaditos que traen sin camisa, que ya ni sudan y que están atrapados en la droga. Imagínate que yo viera uno de mis hijos así. Eso es tremendo, ¿no? Y eso hace que yo me humille y reconozca que no soy merecedor de todas las bendiciones que Dios me da. ¿Sí me explico? ¿Ahora sí las puedo ver o no? ¿Entiendes ahora? ¿Sí? Mira cómo hizo me fascina este proverbio. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y no seas sabio en tu... Entonces, ¿cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo lo va a enderezar mis veredas? Reconociendo. Entonces Dios está obrando aquí y quiere que haga, entonces voy a enderezar. De otra manera no funciona. Yo tengo que tener los ojos espirituales y los oídos espirituales bien abiertos para ver cómo Dios está obrando y quiere que obre. Y entonces allí yo enderezco el camino. Pero si soy sabio en mi propia opinión, que es muy común, soy un necio. Es muy común. Normalmente lo segundo es lo común, no lo primero. Y no nos damos cuenta. ¿Sí? Yo no podré corregir el rumbo de mi vida si no percibo lo que Dios está haciendo. La mayoría sigue su deseo, aunque vayamos y exhortemos, sigue. ¿Sí? Entonces, el punto, hermano, es que tú reconozcas todas las bendiciones, la misericordia y la fidelidad que tiene diaria contigo el Señor. Y que las obras que está haciendo en tu vida te maravillen, tú te goces y puedas venir a alabarle. Ese es el punto 1. Dices tú, no es suficiente, mi hermano, no me convence. Bueno, vamos al punto 2, a ver si esto te convence. Mira, el punto 2 es reconocer el camino de los inconversos. ¿A qué me ayuda esto? Chécate. Versículo 6, el hombre necio no sabe nada, el insensato no entiende. Estos, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen mal. Mira, te voy a decir una cosa. Va a haber personas que van a dañarte en tu vida. Vas a ver. Va a haber personas que se van a hacer tus enemigos. Y vas a ver personas injustas que están triunfando en la vida. Y tú te estás pegando una matada. Es más, vas a ver el mal crecer cada vez más. O sea, así de negativo me pongo, es la verdad. ¿Sí? Vas a ver representantes del poder del gobierno sirviéndose con la cuchara grande a costa del pueblo. Y vas a ver muchas personas ricas y más ricas, injustas y abusivas, prosperar. Y no pasar nada. Te lo garantizo. Y tú eso te puede desanimar, porque tú estás trabajando, cumples con un horario, aguantas las injusticias de tus patrones, las cosas suben de precio y no ganas lo suficientemente que tú vales. Te vas a animar. Te voy a decir una cosa, Dios es justo, pero la vida no es justa. La vida es injusta. Y aquí vamos a recibir muchas injusticias. Te lo puedo garantizar. Y eso lo tienes que entender y aceptar. ¿Sí? Pero todo eso no debe ser un impedimento para que yo viva correctamente como cristiano. Ese no debe ser una excusa para caer o vivir en el desánimo y en mi pecado. No, no, no. Nada te debe quitar el gozo. Acuérdate de Job. Si tú crees que tu situación es difícil, acuérdate de Job. Yo a veces tengo una relación muy estrecha con mi nieta Elizabeth. Pienso, si pasa
pasara algo, ya es como no negativo, fatalista, si pasara algo, wow. No, o sea, bueno, es una nieta. Job perdió nietos, hijos y los parientes, nueras y yernos y todo eso. Y luego pierde toda su inversión. Y luego pierde su salud. Y le quedó lo peor, que era su esposa, porque era una mala esposa. Y esa no la perdió. Dijo, ¿por qué el Señor mejor no se llevó uno? ¿Me explico? ¿Y qué hizo Job? Ok, el Señor quitó. Ok, excelente, vamos para adelante. ¿Me explico? Entonces, no es una excusa todas las cosas feas que me están pasando en la vida o que están por venir. El Señor dice, traten de ser el caramelo en la vida, ¿sí? Sean el dulce en la vida. No, dice luz y sal. Y no te estoy preguntando cómo está tu situación, dice Dios. Yo quiero que seas su luz y sal. Y mira, te lo pone en otro versículo parecido, Filipenses 2:15. Dice, para que seas irreprensible y sencilla. Irreprensible sin mancha. No hay ningún pecado que te señalen. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una, ¿qué dice? Generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarios en el mundo. O sea, cada vez está peor esta generación, cada vez va a estar peor de maldad, perversa y maligna. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Brillar en obediencia, brillar en santidad, brillar en fidelidad. Pero si eso me hunde, es más, ahorita te voy a poner un pasaje sobre eso de Jeremías que me encanta, que es cuando yo me quiero quejar y hacerme chipilón y lo leo y ya me regaña el Señor ahí con eso. Mira, es más, hubo un salmista que casi cae en esto, se empezó a quejar, mira, creo que ya lo conoces, Asafat, en el Salmo 73, ¿sí lo puse? Sí, pero no le alcancé a poner todo porque está muy largo. Mira, el Salmo 73, del versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, es decir, casi me desvío, por poco resbalan mis pasos. ¿Por qué pasó eso? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, sanotes. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. He aquí estos impíos, sin ser tumbados del mundo, y alcanzan riqueza. O sea, y esto fue escrito hace como casi 3000 años. Y ya los impíos prosperaban y los fieles no. Imagínate ahora. Y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Casi estaba al punto de rajarse. Es decir, ¿de qué sirve que sea cristiano? Si ve cómo les va a aquellos y yo que me porto bien, me está yendo en la patada. O sea, ¿me explico? Dice, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Fíjate lo que dice el 14. He sido azotado todo el día y castigado toda la noche. O sea, la vida de este amigo era dura y difícil. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio en el Salmo. Ahí en el 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en desfiladeros, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron y se... Es decir, pues sí, aquí les fue muy bien, pero entiende el final de ellos. A lo mejor aquí te fue mal, pero te va a ir muy bien, porque lo mejor está por venir. Entiéndelo. Esto es así. Y la eternidad, pues no puedes soportar esto tan difícil. Él creía que en vano estaba obedeciendo a Dios. No, no es en vano. ¿Sí? Hasta que entró en la presencia. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Mira, versículo 6 del Salmo que estamos viendo. El hombre necio no sabe nada y el insensato no entiende. Esos son los inconversos. No son los malos que tú ves. Todo inconverso es necio. Y discúlpame porque todos tenemos familiares muy queridos que son inconversos. Pues sí, son necios y son insensatos que no entienden estas cosas. ¿Sí? Y no es que les falte capacidad intelectual, porque lo dice Corintios, ¿no? Mira que dice el hombre natural, el que no es espiritual, el inconverso. ¿Qué dice? No percibe las cosas espirituales, ¿vale? No las puede percibir, no puede entender. No es cuestión de CI, no. Es cuestión de que no ha nacido de nuevo y no los puede entender. Puede leer toda la Biblia y te va a explicar pasajes, es más.
pero no tiene entendimiento espiritual. ¿Sí? Así que no debemos justificar el mal que ellos hacen. Es que son inconversos, pobrecitos. No los justifiquemos. Su naturaleza es así, porque son necios e insensatos, por eso viven así. No sabe que lo único que hacen es acumular castigo para el día de hoy. ¿Sí? Entonces, no te desesperes cuando no veas a Dios actuar. Es decir, mira, es que entre más mal, más bien les baja. Y yo, que trato de ser fiel a Dios, no encuentro ni trabajo, no me alcanza lo que gano, tengo problemas por aquí, problemas por allá. Y lo aparte, mira, estoy enfermo. ¿Me explico? No te desesperes. Mira qué dice el 7. Cuando brotan los impíos, como ¿dónde sale la hierba? Hasta cuando no llueve, hay hierba. Y reverdece, mira aquí casi ni regamos y hay hierba. Es increíble, la hierba sale. Y florecen todos los que hacen iniquidad. Y todavía florece, o sea, son prosperados, dice Dios. No te preocupes. ¿Pero para qué son, dices? Para ser destruidos eternamente. ¿Sí? Aunque no llueva, florece. ¿Cómo florece la hierba? Así de rápido. ¿Cuánto dura la hierba? Poquito. No tiene valor la hierba. ¿Sí? Y dice Dios, así son ellos. No te preocupes, que no te distraigan. Son como la hierba, no tienen valor, no sirven para nada. Prosperan, pero mira su fin. Perdición eternamente. Lo importante no es esto, sino el final. Y el final de ellos es terriblemente desastroso. ¿Sí? El verdor es pasajero. Ahora entiendes un poquito más. ¿Estás encajonando más y viendo la misericordia y la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Sí estás entrando o todavía no? Acuérdate que nosotros hubiéramos sido hierba si no hubiera sido por la misericordia de Dios. ¿Sí? No podemos desesperarnos porque la maldad empeora, la maldad avanza o por las cosas empeoran, ¿verdad? Al final Dios es el vencedor. Mira el 9. Son enemigos de Él, no nuestros, dice, porque tus enemigos, oh Jehová, aquí perecerán tus enemigos y serán esparcidos. Es decir, es una promesa, ¿sí? Que ellos van a terminar mal. El punto es que mi mente y mi corazón estén en sintonía contra la verdad espiritual correcta, no con lo que está pasando. En la medida que esté en sintonía mi mente y mi corazón, yo puedo reconocer y alabarlo. De otra manera me voy a hundir, me van a ganar los problemas, ¿verdad? El último punto, mira, muy rápido, ¿verdad? El último punto, en el versículo 10. Ahora vamos a reconocer cómo Dios nos prospera. Y estos versículos han sido malinterpretados muchas veces. Dice el versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, los malignos. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y en él no hay injusticia. Qué bonito están, ¿verdad? Tan hermosos. Te aseguro que si un día estás en una prueba difícil y los lees, te vas a quebrar. Te vas a quebrar. Son hermosos. Pero hay gente que los ha distorsionado, ¿verdad? Mira el versículo 10. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Yo acabo de cumplir 57 años y cada vez me cuesta más trabajo hacer todo. Hay días que me tienen que abrochar el zapato a mi esposa porque ni eso puedo ir. Ahorita le pedí ayuda a un hermano para que me ayudara a subir. Entonces, ¿dónde está esa fuerza de búfalo que tengo? Yo no la veo. Entonces aquí estará mintiendo el Espíritu Santo en este pasaje. ¿Qué pasa con esto? A veces que batallo subir escaleras. 2 cuadras no puedo caminar. No es para darles lástima tampoco, ni ponerme en el tapete. No, es para que entiendan. Entonces, ¿dónde están esas fuerzas de búfalo? Búfalo o toro es un simbolismo que se usa mucho en la Biblia como símbolo de poder y de fuerza. El aceite fresco, unos lo interpretan como que es un refrigerio, pero algunos teólogos y en lo personal nos inclinamos a que es
la gracia, o la influencia, la acción del Espíritu Santo en mi vida. Mira, ¿a qué voy con esto? Mira, el creyente verdadero, cuando se somete a la palabra al Señor y busca vivir en obediencia, no va a ser fácil, pero Dios le va a dar las fuerzas necesarias, como de un búfalo, para hacerlo. ¿Te fijas la diferencia? ¿Cómo la aplicamos diferente? ¿Sí? Tendrá las fuerzas necesarias para seguir pasando por esa prueba. Fuerzas como de búfalo. Es decir, yo no voy a caminar más de 2 cuadras cada vez, al contrario, cada vez va a reducir, pero voy a tener la fuerza necesaria de seguir moviéndome o seguir haciendo lo que tengo que hacer. ¿De dónde viene esa fuerza? Del Espíritu Santo, del aceite, de lo que viene siendo la unción. Esa es la unción, viendo la gracia que opera en nuestras vidas. ¿Se explicó? Esa es la gracia que te capacita para vivir la prueba que estás pasando. Tú dices, no puedo, sí, tú no puedes, pero Dios sí puede. Te va a dar fuerzas como de búfalo para perseverar, no esas fuerzas que todo el mundo cree, que es lo que los carismáticos distorsionan. No. Es esa fuerza, esa perseverancia para sobrellevar la prueba que sea. Fuerzas de búfalo te las va a dar Dios. Si eres obediente y te sometes, si no, no las vas a ver esas fuerzas, te vas a quedar en ese hoyo. Como es que hay gente que cae en ese hoyo de la desesperación, se hunde más, se aísla y algunos hasta llegan al suicidio. ¿Por qué? Si eran cristianos. Es que hay una parte de responsabilidad mía. No van a perder la salvación, pero hay una responsabilidad mía. Reconocer. Tengo que actuar en mi vida yo. Dios no se va a sentar a leer la Biblia en la mañana. Yo lo tengo que hacer. Dios no va a orar por mí. Yo tengo que ponerme a orar. Pero no tengo ganas. Bueno. Dice que Él pone el querer y el hacer. ¿Sí? Si no lo hago y no quiero, no es porque Dios no me lo dio, es porque mi pecado le ganó eso. Dios le dio el deseo a todos los cristianos venir el domingo, pero ¿por qué no todos vinieron? Porque sus pecados le ganó. ¿Sí? Mi pecado opaco la voluntad de Dios. ¿Sí? Son cristianos que no se rinden, y no es porque ellos sean bien fuertes, es esa fuerza de búfalo, es esa unción del Espíritu Santo, ¿verdad? No son ellos, es Él. Aquí está el versículo que te decía que a mí con el que me regaña el Señor. Jeremías dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, o sea, si esas pruebas pequeñas te debilitan, dice, ¿cómo vas a contender con los de a caballo? ¿Me explico? Es decir, si esas pruebas tan pequeñas hacen que me tiemblen las patitas, dice, entonces cuando venga la prueba más grande, ¿cómo le vas a hacer? Ahí me está regañando el Señor. Entonces yo tengo que ir buscarlo para tener fuerzas como búfalo, para, órale, échame la prueba, Señor. Aquí estoy agarradito de la mano. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Pero eso solamente es cuando vives en obediencia y nos va a prosperar espiritualmente así. Si yo vivo en desobediencia, no va a suceder. No lo podrán ver tus ojos. Mira el versículo 11 del Salmo. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Es decir, en esta vida, los injustos nos van a humillar. Muchas veces. A unos más y a otros menos. Pero los injustos nos van a humillar. Pero va a haber un día donde las cosas van a cambiar. Dice que los vas a ver sobre el hombro. No con orgullo, sino en la situación. Ahora yo soy exaltado y tú, fíjate dónde estás. Entonces, para que descanses en la venganza del Señor, no en la tuya. Aquí van a pasar cosas. Y a un tiempo que, bueno, yo todos los jefes que tuve, todos abusaron de mí. Todos fueron malos conmigo. Fui un excelente trabajador. Trabajaba, olvídate, descuidé a mi familia por trabajar tanto. Ni uno me lo agradeció realmente como debe ser. El último jefe que tuve, bueno, y siendo no cristiano yo, era un perverso. Llegó el punto tal mi hartazgo que ¿sabes qué iba a ser? Un pecado gravísimo. Estuve investigando quién con 5,000 pesos podía ir y darle un merecido tremendo a esa persona. Dejarlo dañado de por vida, no matarlo. Fíjate, al punto que estaba yo llegando para tomar venganza por tanta injusticia que estaba haciendo este hombre. Gracias a Dios no pasó. Gracias a Dios no pasó. Entonces hay cristianos que pueden llegar al punto de
que los aplastan, son humillados, y pasan los años y sigue siendo humillado y no prosperas. Cuidado, descansa en Dios. Dios es el que está en control. Él está operando en esa situación por alguna razón que nosotros desconocemos. Pero un día, esas personas injustas allá van a estar, eternamente pereciendo. Y tú exaltado. Exaltado. ¿Sí entiendes? Ellos van a recibir humillación y tu exaltación. Mira, ¿no lo crees? Mira qué hermoso este. Aquí es con el que lloran la mayoría. El justo es el cristiano verdadero, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, y están plantados en la casa de Jehová, y en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, y estarán vigorosos y verdes. Hermoso, ¿no? La palmera es un símbolo de belleza. De hecho, en hebreo es Tamar. Y te acuerdas que hay algunas mujeres muy bellas en el Antiguo Testamento que se llamaban Tamar. ¿Sí recuerdas eso? Entonces, es para exaltar la belleza. Son altas, esbeltas, se mueven con gracia. Dicen, yo no sé, que la palmera crece cada vez más por el efecto de su propio peso. Al ser aplastada, ella crece. No sé qué tan cierto sea eso, ¿no? Pero es un símbolo de firmeza. Ya ves que puede venir un ciclón y podrán caerse todos los árboles, y el último en caerse va a ser una palmera. Están diseñadas para eso, aguantar casi cualquier viento tropical y no se van a caer. Como se doblan, pero no se caen, como dice alguien muy famoso en el deporte, ¿no? Ya saben de quién hablo. Ahora, el cedro es símbolo de robustez y es muy apreciado. ¿Quién no quisiera tener muebles de cedro en su casa? Nomás por el olor, la durabilidad, la calidad, ¿no? Entonces, fíjate, el cedro antes se usaba mucho para hacer templos, palacios, mástiles de los carros, de los barcos, carrozas e ídolos, fíjate, porque era muy valiosa la madera del cedro, como el día de hoy simboliza fuerza, esplendor y gloria, ¿sí? Entonces, si los inconversos son como la hierba, dice, ustedes son como palmera y cedro. La hierba no fue plantada, pero el cedro y la palmera sí, dice. ¿Te fijas la diferencia? ¿Te fijas cómo te está diciendo, cómo veo yo las cosas, hijo mío? Dice, plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios, florecerán. No son como el pasto que crece donde sea. Los creyentes somos plantados y estamos en el atrio, en la casa de Dios, por eso florecemos. Y eso habla de una relación íntima con Dios. El decir que estamos en el atrio, que somos plantados ahí, habla de una relación íntima y estrecha con Dios. Ellos no, ellos están aparte, ajenos, ni siquiera son plantados. Nosotros sí, fuimos escogidos. Aquí está Adriana, aquí está Tata. ¿Sí? Para Él son hermosos. ¿Sí? Y florece. El cristiano siempre florece porque está en relación continua con Dios, aunque las circunstancias parecen otras. ¿Sí? Habla de permanencia. Acuérdense del Juan 15, ¿te acuerdas? Donde habla de David. Permaneced en mí, yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, y separado de mí nada puedes hacer. Habla de esta permanencia. Entonces mira, ya casi terminamos. El 14, el penúltimo. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Esto no quiere decir que cuando yo tengo 80 años voy a tener fuerzas como yo de 25. No, para nada. Cuidado con esas interpretaciones místicas o carismáticas. No. Habla que yo aún en la vejez, si soy un creyente fiel, voy a dar fruto. Fruto. ¿Entiendes? Fruto espiritual. Por eso hay gente, hay mucho, Piper, MacArthur, todo ese tipo de hombres que cada vez entre más viejo tú lo ves y dices, wow, yo no voy a llegar a esa edad y con esa capacidad de enseñar y con ese fruto de santidad tan grande que tienen. ¿Me explico? Ellos han florecido porque tienen una relación de permanencia con Dios sumamente estrecha. ¿Se entiende? Aún en la vejez, el creyente fiel va a dar fruto, fructificará, estará vigoroso y verde, sano pues, ¿verdad? Entonces, mira, Corintios te anima. Por tanto, ¿qué dice Corintios? Por tanto, o sea, date cuenta, no desmayes, es decir, no te rindas. Aunque este hombre exterior se va desgastando, no te asustes. Hay gente que
Es mala educación preguntarle a las mujeres, o no debes decirle edad. Oye, si un año de vida es un regalo, yo lo presumo. ¿Me explico? No se presumen los regalos. Si Dios te da un año más de vida, presúmalo. Se ríe la gente cuando le digo, es que mi esposa cumplió 55. No lo digas, ¿por qué no? Ojalá llegue a más años. Y lo voy a presumir. No por cómo está, sino porque Dios le ha dado un año más de vida. ¿Sí? Yo cumplí 57. Yo sé que me veo de 65, ¿verdad? Pero no me importa. Ojalá me dé más años Dios. No sabemos cuánto me va a dar. ¿Me explico? Entonces, este hombre exterior se va a desgastar. Entiéndelo. Va a llegar un momento en que te vas a ver el espejo y dices, wow, ¿qué me está pasando? Pues se está acabando. Eso es natural, lógico y es de esperar. Pero el interior se supone. El interior, tú, el verdadero yo, el interno, ese se va creciendo. Ese debe florecer. En la medida que yo reconozca todo lo que hemos visto. ¿Sí? Hay cristianos que pueden tener 50 años en el Evangelio y no florecer. No dejan de ser cristianos, pero nunca florecieron. Porque no hicieron estas cosas que estamos viendo. Todas estas cosas. Acuérdate, el punto es la santificación. Es esa luz que damos. Mira Proverbios. No es una promesa, pero mira lo que dice. La senda, el caminar de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué es la aurora? El amanecer. ¿Cómo es el amanecer? Forzosamente, todos los amaneceres, si no está nublado, va aumentando la luz. Porque el sol va saliendo y va viendo. Así deberíamos ser nosotros. Que conforme pasan los años, esto se acaba, pero por dentro voy floreciendo en santidad. ¿Sí? Doy más luz espiritual. Se supone, porque reconozco los 3 puntos que hemos visto aquí. ¿Se entiende? Es por eso que Santiago dice, gózate en las pruebas. Dices, tú estás tonto este hombre, ¿por qué dice eso? ¿Cómo te vas a gozar en las pruebas? Sí. ¿Sí? Si eres maduro y espiritual y tu interés es crecer, te vas a gozar. Te vas a gozar. Porque las pruebas son para crecer. Todas las pruebas son para crecer. Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Ahí está la clarito, ¿verdad? Entonces, en la medida que esto suceda, que yo reconozco estos 3 puntos, mi alabanza va a surgir. Entonces ahora va a ser fácil para mí alabar a Dios y que surja un agradecimiento y hasta contento. Aunque la situación por acá esté horrible. ¿Me explico? ¿Te acuerdas cuando Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio y los agarraron injustamente y luego, antes de preguntarle algo, los golpean, los meten al calabozo del más fondo, donde no hay refrigeración, drenaje ni nada, y luego todavía los meten en un cepo atrapados y se ponen a cantar alabanza? ¿Quién haría eso? Un cristiano verdadero, fiel, que reconoce la voluntad de Dios. Me meten a mí, me amargo. No, hay que reaccionar correctamente. ¿Sí? Si yo no crezco espiritualmente, tampoco mi visión va a ser buena. Voy a ser un poco ciego y corto de vista y no voy a poder reconocer todo lo que Dios está haciendo. No le voy a dar el valor correcto. Y entonces voy a batallar con este último punto. Anunciar que Jehová es mi fortaleza y es recto y que en él no hay injusticia. Es decir, vas a tener problemas para reconocer a Dios y ver que todo lo que pasa no es realmente injusto, sino que Dios es recto y es correcto lo que está pasando. Pero Él es mi fortaleza. O sea, se está destruyendo todo a mi alrededor, pero Dios es mi fortaleza. Si tengo la vista buena, si no, no va a pasar eso. Voy a estar en ese hoyo, ¿verdad? Entonces, para terminar, para los que les gusta la teología, algunos saben lo que es quiasmo. A veces no hemos dicho aquí la palabra quiasmo. Los salmos tienen su manera de escribir. Y este salmo es un quiasmo. ¿Qué quiere decir? Que empiezan los pasajes y los versículos de los extremos son iguales. ¿Sí? Es como un sándwich. El centro es el punto central que el salmista quería decir. Entonces todos, del 1 al 15 es el mismo. Y los vas buscando y son similares. Y terminan con uno que, si te fijas, circuito observador, me lo brinqué adrede, que es el versículo 8. Porque ese es el quiasmo de este salmo. Es decir, es el punto central que quería exaltar el salmista. ¿Y qué dice el versículo 8? Bueno, así. Ahí está. También ha pasado. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Es decir, altísimo es como lo excelso, lo sublime, lo más maravilloso. Entonces,
tú vas a reconocer, si comprendiste todo esto que dijimos, se supone que tú vas a caer en esta conclusión: Señor, tú eres altísimo, ¿sí? Tú eres lo excelso, tú eres lo más maravilloso. Si yo entendí, ¿verdad? Es y siempre será exaltado y será lo más maravilloso, aún en la situación cual sea. Y lo punto es decirlo de corazón. Si es así, gloria a Dios por ella. Si no, si yo batallo para que esto sea una verdad en mi vida, trabaja en el amor hacia Él y que obre porque te quieras un poco menos a ti, porque ese es el gran problema. Amén. Vamos a orar.